La nueva esclavitud emanaba con un velo de espiritualidad. La Santa Inquisición colocó a la homosexualidad en la línea de fuego, obligó a los gobiernos a que dictasen leyes con pena capital a quienes practicaran la sodomía. Así como el conquistador se permitía eliminar a cualquier hombre que le representara una amenaza, la encumbrada Iglesia Católica, para conservar su supremacía también tomó sus providencias, eliminando a todo aquel que osara cuestionarla. Como institución, condenó a muerte a sus supuestos enemigos o retractores, declarándolos herejes o brujas. Múltiples ejecuciones se realizaron por la Santa Inquisición en España durante los años 1478 y 1778. Prevaleciendo una abrumadora mayoría de mujeres condenadas por brujería o prostitución. En Panamá, 1513. Vasco Balboa hizo desollar por feroces perros a un grupo de homosexuales en el Istmo de Panamá, según narró Pietro Mártire. En 1548, en Guatemala se condenaba a 7 homosexuales por sodomía, mientras en Europa se realizaba la primera persecución institucional en contra de los homosexuales. Portugal, 1549. Durante el reinado de Juan III de Portugal, quien creó la Gobernatura General de Brasil. Estevão Redondo, criado del gobernador de Lisboa, fue desterrado de por vida al noreste de Brasil, por sodomita público y amaneradamente notorio. Brasil, 1613. Misioneros capuchinos para purificar la tierra del mal, acusaron de sodomía a São Luís do Maranhão, indígena tupinamba, e incitaron para su ejecución a invasores franceses quienes lo amarraron a la boca de un cañón para ser despedazado al accionar su disparo. Al parecer han sabido sacar provecho a ese método fariseo con el que ejecutaron a Jesucristo, persuadiendo a terceros para pertrechar sus crímenes. En la Ciudad de México, 1658, 123 denuncias por sodomía, 19 presos, 14 quemados en la hoguera, un menor de edad condenado a 200 azotes y 6 años de trabajos forzados. En 1678, ejecutan por sodomía, a punta de azotes a un joven negro en la capitanía de Sergipe. Este mismo año en Brasil, la Inquisición despenaliza el lesbianismo, pero la persecución y el acoso la continúa la justicia real y episcopal. A finales del siglo XVIII, alrededor del 1800. Brasil llevaba un total de 283 denuncias por sodomía como pecado mayor. Y se puede continuar la interminable lista de injusticias hasta nuestros días. Al igual que tantos pasajes bíblicos mal interpretados o con uso malintencionado, se ha manejado como trillado argumento que la homosexualidad fue la causa por la que Dios destruyó a Sodoma, ícono de la gran metrópoli que, como todas, ocultan bajo el anonimato, los vicios y la maldad. Pero no fue así para Alexandre Aguillem, nombrado en agosto de 2022 como superior general del movimiento apostólico de Schoenstatt, Alemania. En la publicación Teología y Vida 2001, volumen 42, número 4, páginas 377 a 398, ISSN 0049-3449. Desde el ámbito teológico, con distintos argumentos derivados del análisis, puso en duda que la razón por la cual se destruyó Sodoma fuera a causa de la homosexualidad. Pero, ¿qué pasó en Sodoma? Ruta crítica. Lot espera a la puerta de Sodoma. Ángeles arriban, Lot los recibe y lleva a su casa. Sodomitas rodean casa de Lot, demandan conocer a los visitantes. Lot les pide no hacerles daño y ofrece a sus hijas a cambio. Sodomitas agreden a Lot. Ángeles rescatan a Lot y ciegan a sodomitas. Ángeles advierten a Lot abandonar Sodoma porque será destruida. Lot huye con sus hijas. Ángeles destruyen Sodoma y Gomorra. 1. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, estos ya llevaban consigo la encomienda de destruirla. De tal forma que el calamitoso juicio había sido impuesto con anterioridad al supuesto incidente de violación que la muchedumbre pretendía hacia los ángeles y de la cual se supone fueron víctimas en su diligencia. 2. Indefensos no estaban, ya que, en defensa propia habían cegado a los moradores de Sodoma y aún así, aplicaron categóricamente el segundo y determinante castigo. 3. De los 46 libros del Antiguo Testamento, agrupados en Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales, profetas mayores y profetas menores. El Génesis es el primero, de tal forma que no hay antecedente de él.
Pero tampoco en el Génesis mismo hay precedente escrito a la destrucción de las dos ciudades, donde se mencione y considere a la homosexualidad como pecado. 4. Jamás se menciona que la destrucción de Sodoma y Gomorra fuera por prácticas homosexuales. 5. El supuesto pecado por homosexualidad aparece en la escena bíblica hasta el Decálogo y el Levítico. Libros posteriores a la catastrófica destrucción de las pecaminosas ciudades. 6. La gratuita consigna de la destrucción de Sodoma y Gomorra es el resultado de un juicio infundado, al aplicar desdeñosa y peyorativamente el término sodomía como sinónimo de homosexualidad. Aunque no se menciona como tal, se ha dicho que, en el incidente con los ángeles, la muchedumbre quería violarlos. No obstante, cabe la duda de una mala traducción o interpretación de la palabra hebrea yadja. Con base en la generalidad del uso del lenguaje, esta palabra es usada 943 veces como tener cabal conocimiento de los visitantes y tan solo 10 veces hace referencia a un conocimiento carnal. Como un Dios justo y perfecto, aplicó castigo tan severo por los actos de aquellos que, obligados al nexo causa-efecto con la ley, desconocían las prohibiciones? Si se trataba de un grupo de homosexuales, ¿para qué ofrece Lot a sus hijas a una horda perturbada? ¿Qué harían con ellas, o acaso su ofrecimiento fue una provocación? Si Lot era tan justo, de intachable linaje, ¿qué hacía en un lugar tan pecaminoso? ¿Sus yernos serían bisexuales y su familia de muy amplio criterio? ¿Por qué sus hijas cometen incesto con su padre y Dios no las castigó? Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre, Génesis 19:36. Por lo visto, estas actitudes de brutalidad sexual eran comunes de la época. En Jueces 19, 22 y 23 se encuentra una segunda narración textualmente muy semejante al acontecimiento de los ángeles en Sodoma, en el que, al parecer, el ofrecimiento de mujeres era una práctica común. Y levantándose contra mí los de Gabaa, cercaron mi casa de noche, con idea de matarme, y oprimieron a mi concubina de tal manera, que ella fue muerta. Jueces 19:5. Tampoco este levita huésped en Gabaa de Benjamín hace mención a un acto homosexual. ¿Por qué, para ocultar la brutalidad y depravación heterosexual, desvían la atención inculpando a la homosexualidad? En contraparte, considerando que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que se cree estaban asentadas a la orilla del Mar Muerto, los geólogos asocian su destrucción a un hundimiento de tierra, producto de un sismo en el año 1900 a.C. Por lo que no causa extrañeza que el mito del desastre en Sodoma y Gomorra se deba en gran parte a la desbordada imaginación de aquellos que, ignorantes del origen de eventos geológicos o climáticos, atribuyeran los catastróficos fenómenos naturales a voluntad o capricho de Dios. Si no fue la homosexualidad, ¿qué fue entonces? Considerando el medio ambiente como parte fundamental y determinante de los usos y costumbres, en un escenario de inhóspita geografía, con un medio ambiente árido de clima seco, temperaturas extremas y escasez de recursos, no es extraño que los actores, individuos de una sociedad primitiva con un alto grado de competitividad y barbarie, tuvieran una exaltada sexualidad promiscua como estrategia de sobrevivencia, con valores de la lealtad al grupo. Prueba de que no vivían en un vergel es la migración por hambre de los judíos a Egipto, donde quedaron cautivos bajo su régimen. Sin ir tan lejos y considerando que la historia es cíclica, el hambre sigue siendo el factor por el cual se dan las migraciones hacia los países denominados desarrollados. Por ejemplo, en 2004 Notimex reportó que los emigrantes mexicanos a los Estados Unidos de Norteamérica representan una movilidad migratoria promedio de 525,000 personas al año, con una equivalencia a razón de 5 migrantes por cada 1,000 habitantes. En el Génesis 26 se puede observar un ejemplo de competitividad por los recursos, cuando los pastores de Gerar arrebatan a Isaac los descuidados pozos de agua abiertos por los criados de su padre Abraham, ya clausurados por los filisteos una vez que éste había muerto. Ahora bien, si se considera el cupo poblacional de Sodoma en función a la disponibilidad de los recursos y que el mismo Lot era extranjero, no resultaría extraño que se exigiera la presentación de los forasteros y la rendición de cuentas de su estancia, ya que estaba en juego los límites de alojamiento a extranjero en la ciudad. La visión competitiva según el sexo no era la misma para mujeres como para los hombres. Una mujer soltera brindaba la oportunidad de ser cortejada y era cotizada por su valor reproductivo.
Un hombre en cambio representaba una amenaza que implicaba asentamientos de nuevas familias, territorialidad, competencia y escasez de recurso. Otro argumento al trágico castigo es atribuido a Jesús. En Lucas 10:10-13 se menciona que el castigo a Sodoma se debió a la inhospitalidad, como una falta a la sagrada ley de la hospitalidad para con los extranjeros. Ancestral valor de ayuda mutua y recíproca. Nada extraño para una sociedad en pleno intento de civilidad, cuyas tradiciones estaban más apegadas a las costumbres orientales de hospitalidad y protección al visitante. Pero hay una respuesta oculta, jamás contada en Deuteronomio 29, 23-25. Fueron 4 ciudades las destruidas: Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim. En su ira, Jehová abrasó toda su tierra con azufre y sal, de forma tal que no fuera sembrada, no produjera ni creciera hierba alguna. Pero contrario a lo que muchos desearan, la razón que encendió la ira de Jehová para desarraigarlos de su tierra fue por faltar al pacto que hicieron con Dios al sacarlos de Egipto, ya que sirvieron y se inclinaron ante dioses desconocidos y ajenos, que nada les habían dado. Y a pesar de ello, Jesús tampoco mencionó que la homosexualidad fuera la causa por la que se destruyó Sodoma o que la ciudad estaba infestada de ellos, como se ha pretendido hacer creer. El concepto de homosexualidad actual que implica relaciones físico-afectivas no era concebido entonces como ahora, pero no puede quedar sin cuestionar como el rey David que, a pesar de sus 20 esposas, quedó prendado de Jonatán, segunda de Samuel 1:25-26. O la fidelidad que Ruth profesaba a Noemí, sugiriendo una relación homoerótica femenina. En el Génesis, después del devastador y purificador diluvio, hay otro pasaje bíblico que sugiere la primera relación homosexual documentada. Dícese estar Noé briago y desnudo en medio de su tienda, se intuye que en compañía de su hijo Cham, ya que Cham advierte que sus hermanos estaban ubicados en el exterior, quienes, al introducirse en la tienda, lo hacen con actitud pudorosa para cubrir al padre. Al despertar Noé de su borrachera y darse cuenta lo que había hecho con su hijo Cham, lo maldice por generaciones. Si el tipo estaba perdido de borracho y al despertar lo más que pudo advertir es haber estado desnudo y cobijado. ¿Qué otra razón habría para maldecir a su hijo de esa forma? A especular mis niños, porque la libertad de reinventar historias no es exclusividad del clero ni se necesita sotana para hacerlo. Si se trata de interpretar las cosas a favor de quien convenga, esta escena no dista mucho de un incesto homosexual. Claro que pueden inventarse muchas razones por las que Noé maldijo a su hijo, más si se trata del 10º descendiente de Adán. Hijo de Lamec, nieto de Matusalén, bisnieto de Enoc. Sí, el mismísimo Enoc que subió al cielo en carro de fuego y caminó con Yahvé, uno de los Elohim, quien se lo llevó al cielo sin haber muerto. Quizás Cham sea el santo con el que la Iglesia Católica se concilie y se reivindique por el daño causado por difamación, fomentar el desprecio, el descrédito y la condena, por hacer sentir a los homosexuales desdichados e infelices por su condición. Pero no, es tan solo un sarcasmo, un sueño guajiro. ¿Por qué? ¿Cómo disculparían tantos años de crímenes y agresivo acoso? Mientras tanto, en misa, al margen de cualquier sospecha de acto homosexual, a este pasaje dan una connotación distinta, enfatizando el pudor a la desnudez del padre. ¿Pudor a la desnudez? ¿Se está adjudicando acaso el concepto de pudor del siglo XXI a un evento del Neolítico? ¿Qué tan pudorosos podrían ser en ese entonces? Si estaban recién bajados de los árboles. Cuando para jurar, había que llevarse la mano a los testículos, acto del cual deriva la palabra testimonio. A la española, por mis cojones, o, a la mexicana, por mis huevos. Como entender el pudor de hace más de 2000 años, cuando Abraham posee a su media hermana Sara, que además de prostituirla para salvar su vida, después de fallidos intentos por preñarla comete adulterio con Agar, la esclava egipcia de su esposa, o, los ya mencionados actos de incesto, adulterio e infidelidad. Se habla de pudor, cuando Amnón viola a su hermana Tamar, o, cuando Isaac prostituye a Rebeca su mujer, Génesis 26, 9, igual que lo hizo su padre Abraham con Sara, Génesis 12, 19. Ah. Ok. Los ultrajes estaban permitidos y más si eran los elegidos consentidos de Dios.
Solo para ubicarnos, veremos esta línea de tiempo en las que se han ajustado escalas y estimado fechas al año cero de nuestro calendario gregoriano, donde todas las fechas son aproximadas al año cero, nacimiento de Cristo. De tal forma que 62.997.997 años antes de Cristo aparecieron los primeros primates, 62.732.977 años después se encuentran rudimentarias hachas y puntas afiladas como huellas de culturización. En el año 97.997 a.C. el neandertal ya conocía el fuego y 50.000 años más tarde aparece el Homo sapiens. Para el año 35.000 a.C. ya hay vestigios de esculturas en piedra, arte rupestre y ceremonias mortuorias y, 7.000 años más tarde, en el 28.000 a.C. aparece el Homo sapiens europeo. Para el año 10.000 a.C. inicia el Mesolítico. El hombre estaba adaptado a los cambios ambientales, que en la época fueron principalmente marítimos y geológicos. Eran recolectores, se dedicaban a la caza y la pesca, vivían en rudimentarias chozas construidas con ramas, troncos, hojas y paja. En el año 9000 a.C. comenzó la etapa del Holoceno del período neolítico, marcado por la agricultura en Medio Oriente. El neolítico fue caracterizado por sociedades sedentarias con una economía productiva a partir de la agricultura y la ganadería, manejo de cerámica, arte y el uso de piedra pulida. Y es a partir de aquí donde inició todo.